Hoy te voy a platicar del caso Viridiana en Veracruz, también de la ola violenta en Celaya, Guanajuato, y sobre el video de un cártel sobre agresiones a la Guardia Nacional. Bienvenidos a El Caporal del 25 de mayo. Comenzamos. Te presento a María Herrera, la estás viendo en pantalla. Ella es María Herrera, conocida también como Doña Mari, originaria de Pajacuarán, Michoacán, madre de 8 hijos. En el año 2008, 2 de sus hijos desaparecieron en el estado de Guerrero. En el año 2010, otros 2 hijos desaparecieron en Veracruz. Desde entonces ella tiene a la mitad de sus hijos desaparecidos y no ha parado de buscarlos. Incluso ha contribuido a crear la red de enlaces nacionales que agrupa a colectivos de búsqueda de familiares desaparecidos en todo México. Ha creado una asociación civil para buscar a familiares y ha organizado brigadas nacionales de búsqueda. Esta foto que ves en pantalla fue tomada este miércoles 25 de mayo. Doña Mari fue recibida por el Papa Francisco, quien la bendijo en persona. Bendición que hizo extensiva para todas las madres que buscan a sus hijos en México. Mi nombre es María Herrera Magdaleno, madre de 4 jóvenes desaparecidos en 2 eventos. El primero, el 28 de agosto del 2008, en Atoyac de Álvarez Guerrero, en el cual desaparecieron a Jesús Salvador y Raúl Trujillo Herrera, mis hijos, y 5 compañeros de trabajo iban con ellos. A los 2 años me desaparecen de nuevo a otros 2 de mis hijos, a Gustavo y Luis Armando, el 22 de septiembre del 2010, junto con mi sobrino Jaime López Carlos y Gabriel Melo Ulloa, esposo de mi nieta. El pasado 20 de mayo, el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, fue cuestionado sobre la desaparición de Viridiana Moreno, una joven desaparecida tras acudir a pedir trabajo en un hotel en el municipio de la Antigua Veracruz. En aquella ocasión, el gobernador de Veracruz fue abordado por la prensa sobre este tema y esto fue lo que respondió. Gobernador, hay una joven de cartel desaparecida, los familiares. Sí, yo la atendí. No está desaparecida, está resguardada. ¿Ya fue localizada entonces? Es que es un asunto que no se puede decir en público. Oiga, revisando el caso de la joven desaparecida, ¿sí sabe que hoy hay una manifestación hoy en cartel? La vamos a recibir, sí, la vamos a atender, pero no lo puedo decir públicamente. La familia ya sabe, tiene conocimiento. No puedo decirlo públicamente. Señor gobernador, el 28 de julio se... Tras estas declaraciones, la familia de Viridiana envió un mensaje de agradecimiento al gobernador y le pidieron al mandatario que, bueno, si está resguardada, pues que ya la entreguen. Yo soy la mamá de Viridiana y le doy las gracias, señor gobernador, porque usted dice que la tiene resguardada. Pero aquí estamos, mi gente, y yo esperándola, que nos las entregue. Si usted en realidad la tiene, aquí la estamos esperando. Gracias, señor gobernador. Señor gobernador, muchísimas gracias por la rapidez en que se hizo esto. Temprano me atendió muy bien su personal, Dante Burgoy, el licenciado, nos asignó un número, efectivamente actuó con mucha rapidez. Le doy muchísimas las gracias por dar a comunicar que tiene a mi hija resguardada. Aquí estamos, familiares, amistades, esperando que nos las entregue. Muchísimas gracias. Horas después, el gobierno de Veracruz emitió este comunicado que ves en pantalla, en donde aseguran que existía la posibilidad de que Viridiana estuviera resguardada y culpa a los medios de comunicación por tergiversar las declaraciones del gobernador, declaraciones que te acabo de compartir. Minutos después, este comunicado fue borrado de las cuentas oficiales del gobierno del estado. Viridiana desapareció el 18 de mayo y 6 días después, este martes 24 de mayo, fueron encontrados restos, un cuerpo desmembrado, en una fosa en Chachalacas, también Veracruz, a 10 kilómetros de donde fue reportada la desaparición. Junto a estos restos estaba una identificación de la joven, así como tarjetas y documentos. El primer test, la primera prueba de ADN ha lanzado un 50% de coincidencia de que se trata de Viridiana, tras lo cual la familia ha considerado que no es suficiente
para reconocer los restos como los de Viridiana, pero sí ha sido suficiente para las autoridades, quienes le han pedido a los familiares que se lleven esos restos. De la segunda prueba que ya le han realizado, todavía no existe un resultado oficial. En los últimos días, veracruzanos se han manifestado, han encabezado protestas para exigir no solamente la aparición con vida de Viridiana, sino un trabajo limpio, rápido y eficiente por parte de las autoridades veracruzanas. Las autoridades de Texas han ofrecido más detalles de lo que ocurrió este martes 24 de mayo en la escuela primaria de la comunidad Uvalde. Se trató del segundo tiroteo escolar con más víctimas en Estados Unidos, solo por detrás de lo ocurrido en el año 2012 en una primaria de Connecticut, donde hubo 26 muertos. Este martes 24 de mayo, Salvador Ramos, a quien estás viendo en pantalla, pues un joven de 18 años de edad publicó en Facebook que le dispararía a su abuela y que después publicó que ya le había disparado, y aproximadamente 15 minutos después publicó que dispararía en una escuela. Acto seguido, él llegó a la escuela primaria Ruff con 2 fusiles, un chaleco antibalas y alrededor de 375 balas que había comprado legalmente, y abrió fuego en un salón donde había niños de 4º grado. El balance de esta agresión: 19 niños y 2 adultos asesinados. Al lugar llegaron policías y abatieron al tirador. Este hecho revivió el debate en Estados Unidos sobre el control de armas, donde suman 213 tiroteos masivos en lo que va tan solo de este año, de tan solo este 2022. Y a 10 días de que un hombre con ideas supremacistas también mató a 10 personas en un supermercado en Buffalo. Tras esta última agresión, el presidente estadounidense Joe Biden ha sugerido tomar medidas sobre el control de armas en aquel país, mientras que este viernes 27 de mayo se realizará la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, en donde estarán como oradores el senador Ted Cruz, el expresidente Donald Trump y el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien busca, por cierto, la reelección y quien fue interrumpido hace unas horas durante una conferencia por Beto O'Rourke, quien es candidato demócrata también a la gubernatura, en una conferencia que el gobernador tejano ofrecía para hablar precisamente sobre lo ocurrido en la primaria. La madrugada de este martes 24 de mayo en Chilpancingo, Guerrero, de manera sincronizada, hombres armados incendiaron una camioneta de una empresa de mensajería en la colonia Universal. Atacaron y prendieron fuego a una casa en la colonia San Lucas y desataron balaceras en otros puntos de la ciudad. Te muestro imágenes de lo ocurrido esa madrugada. Vía Facebook, la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández, lamentó los hechos y dijo que ya pidió a los gobiernos federal y estatal que se refuerce la seguridad en las calles de Chilpancingo. En tanto, en Celaya, Guanajuato, tuvo este municipio otra jornada violenta este lunes 23 de mayo. Al menos 17 asesinatos fueron registrados en menos de 24 horas. El primer hecho fue registrado a la 1 de la madrugada. Fueron encontrados 3 cadáveres en bolsas de plástico en la colonia Lindavista. A las 8 de la mañana, en la comunidad Plancarte, fue encontrado el cuerpo de un hombre flotando en un canal de aguas negras. A las 8:30 de la mañana, en la comunidad Santa Rita, fue encontrado un cuerpo entre el escombro y la basura en un baldío. A las 2 de la tarde, 2 empleados de un negocio de piezas de autos en el eje Juan Pablo II fueron baleados. Uno de ellos murió, otro resultó herido. A las 10 de la noche, al menos 15 hombres armados irrumpieron en el bar y hotel Gala, en la colonia Lindavista. Allí mataron a 8 mujeres y a 3 hombres. En este último hecho fueron dejadas varias cartulinas firmadas por presuntos integrantes del cártel Santa Rosa de Lima en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, grupos que están disputando la zona. Pero, según el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Celaya, Jesús Ignacio Rivera, uno de los móviles que están investigando es una supuesta traición y división entre 2 células criminales, lo cual contradice la versión de las mismas cartulinas, que afirman que se trata de una confrontación entre 2 grupos ya antagónicos.
Aseguró el secretario municipal que por la tarde del martes 24 de mayo a Celaya llegaron al menos 800 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad. Por motivos de salud no te pude traer videos ayer, ante lo cual, como has notado, he tenido varios temas pendientes por abordar. Y todavía hay más, como los nuevos audios filtrados de Alejandro Moreno, Alito, el dirigente nacional del PRI. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Este será tema de mi próximo video, así que la invitación es que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Y llegamos al tema principal. El pasado 16 de mayo fueron registradas balaceras en Teocaltiche y Villa Hidalgo en el estado de Jalisco. La primera ocurrió en Villa Hidalgo, en los Altos Norte, en los límites con Aguascalientes, y por la noche hubo otro enfrentamiento en Teocaltiche, colindante con Zacatecas, pero todo dentro del territorio del estado de Jalisco. El balance de estas balaceras fue de 3 integrantes de la Guardia Nacional asesinados. 9 días después, este 25 de mayo, ha comenzado a circular un video que hace alusión a esos 2 eventos. Como sabes, no acostumbro compartir mensajes que vengan de grupos delictivos en mis espacios, en mis redes sociales, que vengan de grupos delictivos, ya sea a través de videos, de mantas o por otras vías, a menos que haya interés periodístico. En este caso, se trata de un video con más producción, el difundido por uno de los grupos delictivos con presencia, el que se acaba de hacer público. Se trata de un video con más producción que los que son difundidos o han sido difundidos anteriormente. Se trata de un video en donde se observa a más de 80 hombres con armas largas, acomodados al aire libre, a plena luz del día, con diversas tomas, diversas cámaras. Algunas de estas tomas son incluso aéreas, con un audio también y un video con mayor claridad, con mayor calidad. En el video se identifican estas personas como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, reconocen haber participado en las 2 balaceras, pero aseguran que estas balaceras fueron contra gente de Mario González y su hermano Ramón, pero se deslindan de las muertes de la Guardia Nacional y las adjudican a sus rivales. De manera extraoficial, reportes policíacos aseguran que los señalados en el video encabezan el cártel de Sinaloa en esa zona del estado de Jalisco, en colindancias con las 2 entidades ya mencionadas. En el video también son acusados integrantes de la Policía de Villa Hidalgo, de la Policía de Teocaltiche, de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y de la Guardia Nacional. Los culpan de recibir dinero y de colaborar con el grupo rival. Independientemente del mensaje, que como ya te decía no acostumbro compartir, lo cierto es que existe una disputa por el territorio que incluye ahora producciones como esta que te voy a mostrar a continuación. Todo esto ocurre en total impunidad. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más. Queremos dejar claro a toda la gente civil que ya estamos aquí y llegamos para cuidarlos. Atentamente, Cártel Jalisco Nueva Generación.